Son las 6:05. Si os parece, todavía habrá gente que seguirá uniéndose, pero vamos a comenzar. Mientras, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo webinario gratuito que hacemos desde la publicación Padres y Colegios, que es lo que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo. Bueno, mi nombre es Borja Beriain, y llevo unos años trabajando para la publicación y para Siena Educación, que se centra en el sector educativo. Tiene publicaciones como el periódico Magisterio, dirigido a profesores, a los colegios, a los profesionales de la educación, y también Padres y Colegios, pues dirigido a familias, ¿no?, que en su mayoría puedan tener hijos en edad escolar y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta es la publicación que estáis viendo ahora mismo, y parte de aquí la iniciativa de este ciclo de webinarios gratuitos que hemos decidido poner en marcha, pues también un poco por la situación dura que estamos viviendo todos de confinamiento, donde estamos tratando muchas cuestiones relacionadas con la educación emocional en momentos de confinamiento. Y tal es así que os invito a que veáis dos secciones que estaréis viendo ahora mismo, donde, bueno, el título genérico dice: al coronavirus lo vencemos en casa, pero bueno, son dos subsecciones, que una está relacionada con los tips para el confinamiento, donde se dan una serie de consejos, pues un poco para sobrepasar esta situación en casa, ¿no? Y otra que es educación emocional para tiempos de crisis, más relacionado en lo que decía al principio, desde un punto de vista más emocional, y cómo tratar a los más pequeños, en fin, pero a todos, ¿no? A todos, porque nos está afectando esto ya, en fin, de una manera que tenemos que mantener el optimismo, aunque a veces sea duro y difícil, y no queda otra. Saldremos de esta, y además lo más emocionante es que ya queda un día menos para volver a la normalidad. Bueno, esto es, si queréis, pues le podéis echar un vistazo a la web, y paso ya a detallar lo que vamos a ver en el webinario de hoy, ¿no? Educar desde la disciplina positiva. Bueno, la disciplina es una condición necesaria para abordar la educación de los hijos, tanto durante la infancia como durante la adolescencia, en toda su vida, ¿verdad? Y establecer esas pautas de disciplina facilita la adaptación social del menor, y contribuyen al desarrollo de su bienestar emocional, ¿no? Es un poco lo que hemos estado transmitiendo en estos días, ¿no?, para difundirlo. En este taller vais a conocer los principios de esa disciplina positiva con Alba Carbonell, que es la persona que lo va a impartir, y ayudará a entender la conducta inadecuada en ciertos momentos de los hijos, y además va a contribuir a generar actitudes positivas hacia ellos, ¿no? Empleando la disciplina positiva vais a aprender a ayudar mejor a vuestros hijos a mejorarle la conducta, la responsabilidad y destrezas interpersonales. Como digo, lo va a impartir Alba Carbonell, que ya es psicopedagoga de Aula Siena, que, por cierto, aprovecho y os voy a mostrar también, por si no lo conocíais, la página web de Aula Siena, que es un portal de formación, ¿eh? En principio está dirigido a profesionales de la educación, pero bueno, también os invito a que le echéis un vistazo. Bueno, pues como decía, Alba Carbonell, ella es psicopedagoga de Aula Siena, es licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Filosofía y Ciencias de Educación de Valencia. Mientras hablo sigo, ya somos unos cuantos, mientras hablo sigo admitiendo gente. Y bueno, ella, Alba, en la actualidad compagina la práctica privada con menores y sus familias con la coordinación pedagógica en el programa Jove Oportunitat de l'IVAG en Valencia, cuyo objetivo es la realización de acciones de motivación y orientación para jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios, ¿no? Bueno, pues dicho esto, yo ya le voy a dar la palabra a Alba, pero simplemente contaros la dinámica que vamos a tener en el webinario. Ella va a exponernos esas pautas durante los primeros 30 minutos teórico, y al final dejaremos un espacio para las preguntas, transmitir inquietudes, consultas, poner en práctica, en fin, algunas de las cosas que nos haya ido diciendo Alba a lo largo de su exposición.
Y advertiros a todos que se va a grabar este webinario para que en el momento en el que lleguen las preguntas, si hay alguien que no quiere mostrar su rostro o que no quiere hablar de viva voz, dispone de un chat, como os estoy viendo ahí, para transmitir esas preguntas y yo se las transmitiré al mismo tiempo a Alba. Así que, dicho esto, Alba, conecta ya tu micro cuando quieras y puedes empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Como os ha dicho Borja, hoy vamos a hacer el taller de educar desde la disciplina positiva. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de uno de los principios, vamos a hacer una pequeña pincelada, pero espero que os sirva y apretáis. Como él os ha dicho, primero vamos a hacer una parte que será más teórica, en la que como todos tenéis la cámara apagada, nos vemos, es decir, podéis estar tranquilamente, relajaros en vuestra casa, en la silla, en el sofá, en donde estéis, poneros cómodamente. Y después de esos 40 minutos sí que estableceremos un turno de preguntas en los que podréis pues preguntar, comentar o decir todo aquello que queráis. Mientras tanto, aquí abajo veis que tenéis el chat. Si en algún momento queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, pues también podéis ir escribiéndolo ahí abajo en esa parte. Para empezar, quería comentaros el caso de Rómulo. No sé si alguno de vosotros tal vez lo conozca, pero Rómulo fue un rinoceronte que vivió durante 10 años en el antiguo Zoo de Valencia. El antiguo Zoo de Valencia estaba, digamos, en unas condiciones que eran pues, bastante penosas, ¿no? Los animales estaban en unos espacios que eran muy, muy pequeñitos y este animal pasó 10 años dando vueltas sobre sí mismo. Afortunadamente, ese zoo cerró y muchos de los animales fueron trasladados al Biopark. No sé si alguno de vosotros conoce el Biopark o ha estado en el Biopark de Valencia, pero el Biopark de Valencia tiene unas condiciones que intentan reproducir de la manera más fidedigna el espacio de hábitat natural de los animales. Es decir, allí los animales están mucho mejor, el espacio es más grande, hay más naturaleza, están en relación con otros animales. ¿Qué creéis que pasó cuando trasladaron a Rómulo del primer zoo de Valencia a este espacio, donde tenía muchísima más libertad? ¿Qué creéis que pasó? Bueno, lo que pasó es que siguió dando vueltas sobre sí mismo de la misma manera que lo había hecho durante 10 años en el primer zoo de Valencia. Os he puesto este vídeo para que lo veáis, ¿vale? Este Rómulo una vez estaba en el Biopark, como veis está dando vueltas y en el suelo, si os percatáis, podréis ver hasta incluso que está la marca, porque de tantas veces que había pasado se había hecho hasta la marca. Fijaros que tiene el mismo tamaño el círculo y es porque siempre daba el círculo así, en ese tamaño. Los cuidadores empezaron a preocuparse porque Rómulo adoptaba esta conducta y no había manera de que saliera de este círculo, e incluso llegó a pasar que empezó a contagiar esta conducta a otros animales que empezaron también a dar vueltas sobre sí mismo. Por este motivo, muy preocupados por él, decidieron hacer algo y lo trasladaron a la reserva de Sevilla. En la reserva de Sevilla lo que hicieron fue hacer con él una atención, digamos, más individualizada. Le pusieron pues de 2 cuidadores, luego lo tuvieron en espacios más reducidos para que no se sintiera abrumado y lo fueron colocando cada vez con otros rinocerontes, pero lo fueron haciendo en pequeños grupos y cada vez a más grandes grupos. ¿Qué creéis que pasó con Rómulo esta vez? Esta vez lo que pasó fue que por fin Rómulo sanó, ¿vale? Aquí podéis ver a Rómulo en la reserva de Sevilla, ¿vale? Como podéis ver, el animal ya no da círculos sobre sí mismo, se encuentra muchísimo mejor. Y quería introducir contándoos esta historia porque a las personas muchas veces nos veis como el espacio es muchísimo más grande y el animal está muchísimo mejor. A las personas muchas veces nos suele pasar como le ha pasado a Rómulo en este caso. Cuando estamos durante mucho tiempo adoptando una conducta, nos cuesta muchísimo después cambiarla y entramos en esa actitud de círculo y aun queriendo o aun sabiendo que las condiciones ambientales o incluso personales son muchísimo mejores, seguimos dando vueltas sobre esa conducta. He querido recoger estas 2 frases que creo que son representativas para compartirlas con vosotros. La primera es de John Bowlby, que fue uno de los padres precursores de la teoría del apego, según la cual dice: tendemos a tratar a los demás tal y como hemos sido tratados. Esto, traducido a la educación parental, viene a ser aquello de que muchas veces el tipo de educación que nosotros hemos recibido hace que nosotros adoptemos unos patrones de conducta determinados. Y aunque sucede muchas veces que nosotros queremos cambiar ese patrón de conducta educativo, hemos entrado, como os decía antes, ¿vale?, en ese círculo del que somos incapaces de salir, aun sabiendo que queremos salir de él o que hay cosas que queremos cambiar. La segunda frase que recojo
es de Sócrates, que dice que el secreto del cambio está en enfocar toda tu energía no en la lucha con lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Y he querido recoger esto porque aunque es importante que tomemos conciencia de qué cosas son las que están influyendo en nuestra manera de ser, también es importante que no nos frenemos ahí y que nos enfoquemos hacia construir aquello nuevo, es decir, que nos enfoquemos a construir aquello que queremos alcanzar o dónde queremos llegar. Si lo que queremos es aplicar después de esta charla que vamos a dar hoy, estamos convencidos de que lo que queremos para nuestros hijos es aplicar una disciplina positiva, yo os animo a que sigáis formándoos y a que sigáis aprendiendo en esa línea para poder llevarla a la práctica y aprender a aplicarla. Para empezar con esto de la disciplina, quería contaros un poquito, pues reflejar el hecho de que el término de disciplina durante mucho tiempo ha estado asociado, digamos, a connotaciones negativas, ¿vale? Y este hecho de que se asocia a connotaciones negativas hace que pensemos que el modelo educativo de la disciplina se aleja del respeto al niño y se aleja también de los afectos. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de que para educar y para enseñar en la responsabilidad y para enseñar y presentar a los niños qué pueden y no pueden hacer en nuestra sociedad, es muy importante que aprendamos a establecer normas y límites. Por este motivo, es muy importante que los padres y las madres aprendan a diferenciar entre la autoridad y el autoritarismo. Son conceptos que no tienen nada que ver. Yo me he encontrado muchas veces casos con niños, como pongo aquí en el ejemplo, que están rompiendo, físicamente están rompiendo algo y el padre o la madre se acercan y les dicen, cariño, no rompas eso. El niño sigue rompiendo, haciendo caso omiso a lo que le están diciendo y los padres vuelven a repetir, por favor, cariño, no lo rompas. Y el niño no hace caso. Le estamos confundiendo en este caso, ¿vale? El favor significa que él está haciendo algo por nosotros. No se trata de que él haga algo por nosotros, se trata de que tenemos que presentarle que existen unas normas y unos límites a nivel social que él va a tener que aprender para luego sentirse integrado en sociedad. Y hoy vamos a tratar de cómo poder aplicar esas normas y esos límites sin caer en el autoritarismo, pero convirtiéndonos en figuras de autoridad. Porque se puede, desde luego que se puede, enseñar normas y límites sin imponerlas. Y cuando empleamos procedimientos de análisis, reflexión, diálogo y participación, estamos contribuyendo y vamos a contribuir al desarrollo cognitivo, además del desarrollo moral de nuestros hijos y de nuestras hijas. Quería hablaros un poquito también de los diferentes métodos alternativos de disciplina que existen, porque aunque a veces puede pasar, ¿vale? Pero normalmente las personas no se colocan en un tipo de disciplina u otra. Lo que nos puede pasar es que tenemos una tendencia a adoptar un poco de uno de estos opuestos, ¿no? Os lo voy a ir contando, pero sí que quiero que hagáis el ejercicio de ir pensando qué método de disciplinas es el que pensáis vosotros que se adecúa más a vuestra manera de ser, porque eso parte, por lo que decíamos antes, de tomar conciencia de yo en esta línea de la disciplina dónde me coloco. Tenemos por una parte la disciplina punitiva, que es aquella disciplina que ha sido durante muchísimos años impuesta, ¿no? Es la que estaba a la orden del día tanto en los hogares como en el colegio, que incluso aplicaban pues, castigos físicos. La disciplina punitiva en muchos hogares se sigue aplicando hoy y es aquella que se basa en el castigo y en la imposición, ¿vale? Esta disciplina, el problema es que desatiende la perspectiva del niño. Y es cierto que muchas veces sucede que el niño al final termina obedeciendo, pero tenemos que tener en cuenta que el niño termina obedeciendo porque actúa desde el miedo, actúa porque no quiere enfrentarse a ese castigo, a esa consecuencia negativa que le vamos a poner si no lo cumple. Por lo tanto, nos queda un poco coja. Por otra parte, tenemos también, y hoy en día es muy común, el hecho de que los padres apliquen ausencia de disciplina, es decir, no marquen normas y no marquen límites. Sería el polo opuesto al anterior. Este tipo de disciplina es el que pueden haber otras variables que influyan, pero muchísimas veces suele pasar que es el típico caso que en el colegio el niño se porta mal. ¿Por qué se porta mal? Porque no hay una consonancia y no hay coherencia entre la manera de establecer normas y límites en casa y no hay consonancia con la manera de establecer normas y límites en el colegio. Por este motivo, si aplicamos este tipo de ausencia de disciplina, tampoco nos va a servir, porque el niño se va a sentir luego poco integrado, porque se va a encontrar que la realidad que nosotros le mostramos no es la realidad que después vaya a encontrar en su escuela y en su mundo. Y otro método alternativo, que es del que hablamos hoy aquí nosotros, sería el método de la disciplina positiva. El método de la disciplina positiva, aunque ya se avisó que es el más complejo y vamos a buscar siempre una educación más a largo plazo, no a corto, es una educación que está basada en las necesidades tanto del niño y la niña o del adolescente
como del adulto como del contexto, es decir, tiene en cuenta todas las variables. Para explicaros este ejemplo, he querido poneros también el ejemplo del cubo este de Rubik, ¿vale? No sé si alguno de vosotros conoce el cubo de Rubik o incluso alguna vez habéis probado a jugar, a intentar hacerlo, ¿vale? ¿Qué nos pasa con las disciplinas punitiva y la disciplina por ausencia de normas? Que cuando nosotros empezamos a mover, cuando estamos mirando y atendiendo solo una cara, para nosotros tiene sentido. Es decir, si yo lo que quiero es parar una conducta, aplico una disciplina punitiva y le doy al niño un grito, yo veo que la conducta se para. Y para mí en ese momento todo tiene sentido. Yo digo, efectivamente, esto es lo que me sirve. ¿Qué pasa? Que luego al pasar el tiempo, cuando empiezo a valorar otras variables, me doy cuenta de que efectivamente ese cubo de Rubik tenía variables que no estaban bien montadas. Lo mismo sucede con la disciplina, con ausencia de disciplina. Si el niño quiere hacer algo, hace un amago de hacer una rabieta y yo le dejo hacer lo que quiere, parece que ha parado esa conducta de berrinche y yo pienso, qué bien, que al final he conseguido que no hiciera un berrinche. Pero ¿qué va a pasar? Lo mismo que antes, que habrá un momento en el que nos daremos cuenta que hay variables que no han sido controladas y nuestro cubo no está bien montado. Sin embargo, por eso decía antes que la disciplina positiva va a ser mucho más compleja, vamos a estar muchísimo más tiempo, tener que dedicarle muchísimo más tiempo, pero finalmente todo va a tener un sentido. Por eso si optáis por este tipo de disciplina, aunque va a ser más largo y más arduo al principio el camino, finalmente desde luego va a merecer la pena. Decía Marisa Moya que el ritmo y la urgencia son trampas mortales en educación. Os quería comentar también un poquito, ya os he dicho que íbamos a ver como una pincelada de lo que sería el paradigma de la disciplina positiva, sobre todo para que vosotros veáis si encaja con vuestra manera de ser o si es esta el tipo de disciplina que queréis adoptar para vuestros hijos. Entonces vamos a hablar un poquito de qué principios sustenta la disciplina positiva para que los conozcáis. El primero dice, todo con la intención de enseñar al niño competencias básicas para la vida. Es decir, nosotros lo que no nos importa tanto es el hecho de que en un momento determinado se frene una conducta. Lo que nos interesa es que nuestro hijo, nuestra hija, aprenda competencias para que cuando él se enfrente a conflictos de su vida, tenga las herramientas suficientes para poder hacer frente. Luego también otro principio es que vamos a actuar desde la firmeza, pero desde la amabilidad. Vamos a entender aquella frase del cariño, te quiero mucho, y la respuesta es no. Muchos padres sienten y piensan que cuando le dicen no a su hijo, el niño o la niña, o el adolescente en este caso también, puede sentir que no les quieren. Nada más lejos de la realidad. Es posible ser firmes y a la vez es posible ser cariñosos y amables. Los niños no necesitan familias perfectas, sino familias felices. Y por familias felices vamos a entender no aquella familia que no tiene problemas, sino vamos a entender aquella familia, aquella persona que si tú le preguntas si en su vida se encuentra bien, te va a decir que sí, que en general en su vida, con sus circunstancias y con su entorno, se siente bien. Eso no quita que en un momento determinado no pueda experimentar emociones negativas o no pueda atravesar malos momentos. Es decir, no somos perfectos, nos vamos a equivocar muchísimas veces, pero lo importante es que seamos felices, entendiendo la felicidad como que nos sintamos bien con nosotros mismos y con nuestro entorno. Desde la disciplina positiva vamos a buscar también mantener la dignidad y el respeto para el adulto y también para el niño. Vamos a buscar sobre todo y todo el tiempo involucrar en la educación a los niños, es decir, vamos a buscar en vez de consecuencias siempre soluciones y vamos a incitar a los niños a cooperar y vamos a buscar empoderarles. Cuando hablamos de empoderarles es lo que os comentaba antes, es el hecho de dotarles de recursos para que ellos sientan que en su vida van a poder afrontar y resolver los conflictos que la vida ponga delante de ellos. Otro de los principios muy importantes es que desde la disciplina positiva vamos a entender y a saber que el no detiene una conducta, pero no educa. Y como somos conscientes de que este no educa, lo vamos a utilizar solo a contagotas, en pequeñas, muy poquitas ocasiones. Evidentemente habrá momentos en los que vamos a tener que decir un no rotundo porque el niño está, por ejemplo, va a adoptar una conducta que es peligrosa y tenemos que intervenir, pero esto no va a ser nuestro patrón generalizado. Normalmente el no lo vamos a utilizar y vamos a utilizar otro tipo de recursos que sean más educativos. Las estrategias que vamos a emplear deben de ser también consistentes y esto es muy importante. Al final, el tipo de disciplina que yo escoja es importante que sea consistente. Si yo quiero llevar a cabo una disciplina positiva, tengo que intentar seguir siempre esta metodología y no, como no lo tengo claro, a veces adoptar metodología punitiva, otras veces un tipo de disciplina en la que no aplico la disciplina de una manera más ausente. Entonces tengo que ser muy consciente de que el tipo de disciplina que yo escojo es el que yo he escogido y estar convencida de que ese es el que yo quiero llevar hasta el final.
La educación va a ser también respetuosa y alentadora. Alentadora la entendemos desde el aliento, desde el animar a que ellos son capaces de conseguir los objetivos que se van a ir marcando con nuestra ayuda o en el momento determinado tal vez ellos solos también. Y luego también una cosa importante es que en vez de ganarle al niño, porque antes la disciplina estaba como muy basada desde la figura de poder, no era una lucha de poder en la que o ganabas tú o ganaba yo. En este caso, desde la disciplina positiva, más que de ganarle al niño, se trata de ganarnos al niño. Y para ganarnos al niño vamos a decir siempre que priorizamos la conexión antes que la corrección. El hecho de priorizar la conexión antes de la corrección significa que en determinados momentos en los que yo puedo estar muy enfadado porque veo una conducta que no me está gustando, antes que demostrar el enfado y aplicar una conducta más punitiva, lo que voy a hacer es intentar conectar con el niño. Por ejemplo, en este caso de la imagen que veis, ¿vale? Lo ideal sería aquí, aunque yo sé que no está haciendo el deber y se me está haciendo tarde y me gustaría que lo terminara y lo terminara ya, voy a pararme a pensar por qué esta niña en este caso no tiene ganas hoy de hacer los deberes. No sé si ha tenido una discusión en el cole y está pensando en otras cosas o es que siente que esa tarea no es capaz de hacerla. Es decir, voy a indagar en conectar con la emoción que está sintiendo más que en corregir en este momento esta conducta que no me agrada. Os he puesto este ejemplo, ¿vale? En este caso, que parece muy claro que, como veis aquí, ¿vale? Él está indicando fue él, fue el otro, ¿vale? Normalmente la mayoría de los padres actuarían desde la corrección. Y es muy difícil, y yo esa parte la entiendo, es muy difícil en este momento actuar desde la conexión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando, primero, que ha pintado en la pared y es un desastre en toda la casa, y segundo, que además de eso me está mintiendo. Desde la disciplina punitiva, lo que yo voy a hacer es enviarle a la habitación, castigarle, porque yo lo que quiero es enseñarle que no se rayan las paredes y enseñarle que mentir está mal. Pero desde la disciplina positiva nos vamos a ir muchísimo más allá y vamos a indagar en el por qué ha tenido esa conducta o qué ha pasado, ¿vale? Nos vamos a ir al qué ha pasado sin juzgar. Muchas veces nos cuesta esta parte y ya antes de saber qué ha pasado ya vamos a poner como la consecuencia. Y no siempre, pero a veces puede suceder que todas las historias tienen como dos versiones, ¿no? Como podéis ver aquí, minutos antes, ¿vale? El rojo le había cogido para pintar en la pared. Entonces, ni él había pintado, ni él había mentido. Pero todo eso desde nuestro enfado y desde nuestro prejuicio no habíamos sido capaces de verlo y habíamos aplicado pues, un castigo inmediatamente porque pensábamos que era lo que correspondía. En este caso, si hubiéramos aplicado un castigo inmediato, él lo que aprende es que cuando tiene algo que decir, pues es difícil que el otro le vaya a creer o el otro va a confiar en él. Entonces, por eso es muchísimo más importante primero partir de la conexión y después ya, si es necesario, pues ya veremos si practicamos la corrección. Pues quería comentaros también la historia, en este caso, de cómo funciona el cerebro del niño. Y para eso quería explicaros este caso, ¿no? Como podéis ver, he escogido la imagen de un cocodrilo porque los cocodrilos tienen lo que llamamos un cerebro primitivo o reptiliano. El cocodrilo actúa por impulsos. Entonces, cuando se siente amenazado, al igual que la mayoría de animales, lo que va a hacer es adoptar un tipo de conducta que sea apta para la supervivencia, ¿no? Tiene estos tres tipos de registros de respuestas y no tiene más. Cuando se sienta en peligro, lo que va a hacer es atacar, huir o se va a quedar bloqueado. No sé si alguna vez lo habéis visto, pero a muchos animalitos cuando se sienten en peligro se quedan como así muy tiesos y parados, y con esto lo que consiguen es que cuando se acerca el depredador o siente o cree que ese animalito ya estaba muerto y pasa de largo, o este bloqueo le sirve para pasar desapercibido y el resto de animales depredadores no le ven, ¿no? El cocodrilo tiene este tipo de respuestas, pero los niños, tener en cuenta que también tienen un cerebro muy primitivo. Y de la misma manera que nosotros al cocodrilo no podríamos exigirle que razonara, que pensara, que fuera más allá de esa conducta de atacar, huir o bloquear, cuando un niño está desbordado, tampoco tiene más recursos para poder ir allá más del ataque, la huida o el bloqueo. Exigirle a un niño que en ese momento de descontrol ofrezca otro tipo de respuestas alternativas es como exigírselo al cocodrilo. Y quiero que penséis en esto cada vez que el niño se tire y tenga una rabieta pues en el supermercado, por ejemplo, y nosotros nos estemos poniendo muy nerviosos porque el niño se está portando fatal. Si al cocodrilo no le exigiríamos otro tipo de respuestas, al niño aquí tampoco se la podemos ofrecer. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque el niño ahora solo no puede hacerlo, es acompañarle hasta la calma desde conectando con él, como os decía antes, desde la conexión. Tener en cuenta que el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que no está totalmente formado al nacer.
El resto de órganos cuando nacemos son muy pequeñitos, pero están ya formados. Sin embargo, el cerebro todavía le queda un largo camino por recorrer. Sobre esto no hay consenso, ¿vale?, en las investigaciones, pero hay algunas investigaciones que apuntan que hasta los 30 años no termina de formarse completamente la corteza prefrontal del todo. Y si no termina de formarse la corteza prefrontal, esto significa que las personas todavía no tienen el cerebro suficientemente maduro como para resolver las respuestas de una manera, pues digamos, más madura, ¿no? Para gestionar las emociones de otra manera. Vale, entonces, ¿cómo funcionamos los humanos? Los humanos, a la hora de gestionar las emociones, funcionamos o aprendemos desde la heterorregulación a la autorregulación. Los adultos, si todo ha ido bien y somos sanos, normalmente no perdemos el control por pequeñas cositas, ¿vale? Nos podemos desbordar en un momento puntual y determinado, pero lo normal no es que todos los días o todas las semanas nos suceda esto. ¿Por qué? Porque ya somos capaces de autorregularnos. Sin embargo, los niños tenemos que enseñarles desde la heterorregulación, es decir, desde el acompañamiento del otro, hasta la autorregulación, hasta que sean capaces de gestionarse a sí mismos sus propias emociones. Eso va a suceder durante toda la crianza que vais a tener como padres, pero especialmente durante 3 momentos de esta crianza, ¿vale? Por ejemplo, cuando los bebés son muy, muy, muy pequeñitos, son como seres indiferenciados de sus madres y de sus padres. Entonces se heterorregulan a partir de ellos. Por eso es tan importante aquí que los padres mantengan un tono de voz calmado, calmen desde el contacto, desde la caricia, y para acariciar no hace falta acariciar desde lo físico, podemos acariciar también desde la mirada, podemos acariciar también desde las palabras, y es muy importante también que atendamos de manera sensible sus necesidades. Esto significa cuando tengan una necesidad y estén desbordados, nosotros las podamos cubrir porque ellos todavía no están preparados para esto. Sucede luego también durante otra etapa del desarrollo evolutivo que a los 2 años los niños adquieren lo que decimos la etapa de afirmación del yo. Durante esta etapa los niños tienen muchísima más facilidad para moverse y por eso van a querer poner a prueba su autonomía. Como quieren poner a prueba su autonomía y se han dado cuenta que son seres diferenciados del otro, viene la etapa esta en la que a todo dicen que no, si tú dices blanco ellos dicen negro y van a querer llevarnos siempre la contraria. En este caso, sabiendo nosotros que esto forma parte de su desarrollo evolutivo, tenemos que por una parte seguir ayudándoles a entender y a interiorizar esas normas y esos límites, aunque ellos se resistan, y por otra parte entender que su capacidad de regulación emocional, como no está todavía bien desarrollada, hace que la poca tolerancia a la frustración que tengan hace que automáticamente salten o chillen por todo. Por eso nosotros, en esos momentos en los que ellos se desregulan, tenemos que estar muy, muy, muy regulados para poderles acompañar la calma. Y otra etapa en el desarrollo evolutivo en la que va a ser representativo este hecho va a ser durante la adolescencia. Tener en cuenta que durante la adolescencia es muy típico que se den luchas de poder, ¿vale? Por una parte, los adolescentes están preparándose para la emancipación, que es un momento sano, están preparándose para de alguna manera ir progresivamente desligándose, para reconstruir su mundo, van a estar cuestionando previamente todos los límites y todas las normas que han sido establecidas porque quieren marcar las suyas propias. Nosotros, como adultos, siendo conscientes de esto, tenemos que seguir marcando las normas, seguir marcando los límites, pero ahora entendiendo que ellos tienen mayor capacidad también y que vamos a utilizar otros métodos, digamos, diferentes. Y por otra parte, tener en cuenta también, por lo que decíamos antes de la desregulación emocional, que los adolescentes tienen como un movimiento hormonal muy, muy, muy brusco, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que para ellos todo lo emocional es como muy, muy intenso. Cuando se enamoran intensamente. Cuando se desenamoran, lo hacen intensamente. Nosotros, como adultos, lo mismo que os decía antes, tenemos que ser conscientes de que eso es normativo en su etapa de desarrollo y tenemos que no criticarlo y tampoco juzgarlo, entenderlo y ayudarles a a entender que esto es normal según la etapa por la que están atravesando, porque esto les ayudará poco a poco a ir regularizando esta situación. ¿Y quién es la persona encargada de acompañarles poco a poco el proceso de autorregulación? Pues en este caso la figura de apego. La figura de apego van a ser muchas veces los maestros y los profesores con los que establecen un vínculo muy intenso, pero siempre va a ser el papá y la mamá o el papá o la mamá. ¿Vale? Esta figura de apego va a tener la doble función, por un lado, de acompañarles a explorar el mundo y por otro lado va a tener la función de convertirse en una base segura a la que puedan volver cuando estén experimentando situaciones difíciles o de descontrol que ellos solos no sean capaces de gestionar. Y fijaros si es importantísimo este hecho del acompañamiento hasta tal punto
que las experiencias infantiles o adolescentes que ellos estén viviendo constantemente van a generar lo que los pedagogos, psicopedagogos y psicólogos llamamos los modelos operativos internos. Esto significa que a partir de mis vivencias pasadas yo voy a tener una manera de interpretar el mundo y de vivir el mundo. Por ejemplo, si yo siendo un niño o una niña, cuando estaba muy desbordado emocionalmente, iba corriendo, llorando a mi mamá y a mi papá, y ellos me decían, cállate, eres un exagerado, cuando yo sea mayor, mi modelo operativo interno va a tender a pensar y a sentir que el resto de las personas y el resto del mundo siente lo mismo que mi papá y mi mamá sentían y ya no me lo voy a cuestionar. Y lo que voy a hacer cuando esté muy desbordado va a ser alejarme, querer gestionar yo solo o sola mis propias emociones, y son estas típicas personas que cuando tú te acercas y están muy desbordadas te dicen, déjame, no me digas ahora nada, que no puedo saber nada de nadie, porque piensan que tú como adulto no vas a poder sostener esa emoción. Sin embargo, si yo cuando soy pequeño o pequeña y me encuentro en un momento de desbordamiento emocional, el adulto me acompaña a gestionarlo, cuando yo sea mayor en determinados momentos de mi vida en los que exista una descompensación emocional o esté pasando por un mal momento, lo que voy a hacer es buscar al otro porque sé que en el otro voy a encontrar consuelo, ayuda y apoyo, y que ello me va a ayudar finalmente a aliviarme y sentirme mejor. Fijaros cómo las experiencias previas hacen que al final nosotros generalicemos una manera de relacionarnos con el mundo, otra totalmente diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos siempre mucho más allá. Al final vais a tener que hacer un trabajo muy, muy, muy grande de análisis de todas las cosas. Antes nos focalizábamos mucho en el cómo se comporta y veíamos solo esa cara de Rubik en la que decíamos, vale, se está comportando mal o ha dicho una mentira, ha escupido o está saltando encima del sofá, y ahora nos vamos a ir a analizar muchísimo más el porqué de la conducta, por qué lo está haciendo. Voy a poner un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Si mi hijo muerde a mi hija porque cree que yo le quiero más a ella que a él, yo le castigo y me enfado mucho. Y entonces dejará de morderle, porque ha entendido, ¿vale?, que morder está mal. Pero la base del problema va a seguir estando ahí. La base del problema es esta parte del iceberg que no se ve tan claro a primera vista, pero que sí que está, y es la que está provocando el problema. Si lo mismo, si hay un mordisco porque hay una discusión entre dos hermanos y lo que yo y yo me pongo a mirar el por qué lo han hecho y me doy cuenta de que hoy estaban muy irritables porque habían descansado muy poquito, ¿vale? Y la base del mordisco ha sido que estaban irritables, sencillamente como ha sido una conducta aislada, el hecho de que ellos descansen va a hacer que esa conducta no se vuelva a repetir. Es decir, en este caso, si me voy al por qué, es porque estaban cansados y es mucho más fácil de trabajar ese problema de conducta. Pero si, como decíamos en el primer caso, hay un problema de celos y yo detecto que hay un problema de celos, no basta con que yo le diga al niño que yo les quiero a los dos igual. Lo que tengo que atender es que él no lo siente en este momento desde su perspectiva infantil y desde su perspectiva de niño. Y tendré que ponerme a trabajar en hacer que el niño sienta que yo los quiero a los dos por igual. Una vez el niño comprenda esto, esa conducta del mordisco va a desaparecer, porque la base era el sentimiento de celos que este niño estaba sintiendo y que le desbordaba. Y lo mismo que hacemos con los niños, es muy importante que ese ejercicio de autorreflexión lo hagamos constantemente también con nosotros. Es decir, yo puedo ver el cómo me comporto, y el cómo me comporto puede ser pues que es que soy una persona que a veces me cuesta contener los nervios y es que chillo mucho. Vale, yo ya sé que me estoy comportando así, pero vamos a mirar más allá, porque yo lo que quiero es salir de ese círculo de Rómulo y he decidido que lo voy a romper porque soy consciente de que ahora mis condiciones naturales y personales son muchísimo mejores y las quiero disfrutar, y me voy a ir al por qué lo hago, por qué estoy haciendo esto, por qué será que chillo, ¿vale? Entonces tengo que analizar constantemente qué cosas me suceden pues cuando el niño tiene una rabieta, qué cosas me suceden a mí, qué cosas me suceden a mí o por qué me molesta especialmente cuando el niño deja su cuarto desordenado. Luego tengo que analizar también si, por ejemplo, el hecho de que me cueste poner normas o límites, y antes cuando estábamos explicando el tipo de disciplina que aplicabais cada uno, si yo he detectado que me cuesta poner normas y límites, aunque yo querría, porque sé que eso es lo correcto, o si yo he detectado que me cuesta ser un poquito más laxa y a lo mejor aplico siempre la disciplina positiva y termino castigando a diestro y siniestro, lo que tengo que hacer al principio es pararme a analizar si los modelos de crianza que aplicaron conmigo mis padres creo que están influyendo de manera y siguen influyendo todavía. Si siendo consciente de esto me ayuda a pararlo, perfecto, he llegado a la solución. Si no, pues puedo empezar a hacer talleres de disciplina positiva, que normalmente son muy, muy vivenciales y que os pueden ayudar a romper ese patrón,
Y tenemos también el plan C, porque en esta vida tenemos que tener plan A, plan B y plan C. Si el plan C tampoco nos está funcionando, pero yo sigo pensando y sintiendo que ese patrón me apetece romperlo, porque es lo que me apetece, puedo empezar una intervención terapéutica para que me acompañe a poder romper ese patrón que yo sé que ahora en mi vida pues no me apetece adoptar. Y luego también tenemos que ser conscientes que muchas veces poner normas y límites puede estar funcionando bien normalmente, pero en un momento determinado y puntual de nuestra vida sucede que nos cuesta más. Por ejemplo, teniendo en cuenta ahora que estamos todos de confinamiento, pues evidentemente hay muchas variables que van a influir para que me cueste más a lo mejor poner normas y límites y soy más laxo y pues me cuesta más. Cambia un poco mi estilo de disciplina. ¿Por qué? Porque estoy más cansado, porque siento mayor ansiedad frente a la incertidumbre, porque tengo otras preocupaciones que me están ocupando más tiempo en este momento, ¿vale? Siendo consciente de esto, también me puedo ir a la raíz del problema, me puedo ir a la base y si sé que es la ansiedad, pues puedo empezar a poner los medios para calmar la ansiedad y ya está. Y si sé qué va a hacer, porque justamente esta semana sucede que pasa algo que me tiene muy nervioso, pues tampoco le voy a dedicar mucho más tiempo a eso porque sé que es algo puntual que va a acabar terminando. Esta imagen os la quería poner porque creo que es muy representativa, ¿vale? Es muy representativa y me gusta mucho porque sucede cuando estamos en el avión, no sé si alguno que habéis viajado en avión lo habéis visto, que cuando hay falta de oxígeno siempre nos dicen primero colóquense la mascarilla a los adultos y luego colóquensela a los niños, ¿no? Pues es así exactamente como tiene que ser. Primero me tengo que cuidar yo y después es cuando tengo que empezar a cuidar del niño. Si yo no estoy estable, no estoy tranquila, si no llevo la mascarilla y no tengo el oxígeno suficiente, ni siquiera voy a atinar, ¿vale? Entonces siempre va a ser por este orden. Primero voy a empezar a cuidarme yo y después voy a empezar a atender al niño. Y este es un cambio que los padres tienen que empezar a hacer. Por eso, desde la disciplina positiva, las estrategias de intervención parten mucho desde entrenar en estrategias a los padres porque somos conscientes de que los padres al final son los entrenadores de sus hijos en este sentido. Vale, y quería hacer también este ejercicio para explicaros un poquito que las personas tenemos como una capacidad de soportar la tensión limitada. Sucede muchas veces que atribuimos el hecho de que el niño nos saque de quicio al niño y se lo atribuimos todo al niño, pero como os decía antes, hay que ver la parte baja del iceberg. Si yo ya vengo con el jarro de agua muy lleno, cuando el niño haga cualquier cosa, evidentemente me va a sacar de quicio, pero bueno, tengo que ser consciente también de que ella estaba un poco sacada o sacado y no le puedo achacar a él toda la culpa. Entonces aquí de nuevo os propongo un ejercicio de autoconsciencia que creo que es muy importante que todos hagáis para ser conscientes de qué cosas son las que a mí personalmente me llenan la jarra. A cada uno de vosotros y de vosotras va a ser totalmente diferente lo que le ponga nervioso y lo que le altere, por eso es muy importante que yo sepa qué cosas a mí me ponen nervioso, ¿vale? No sé si en el chat queréis escribir qué cosas son las que a cada uno de vosotros os ponen nervioso. El mal tiempo, por ejemplo, pues el mal tiempo a mí me pone nerviosísimo. Si yo detecto que el mal tiempo a mí me pone muy nervioso, tengo que saber también en qué cantidad ese mal tiempo me pone nervioso, porque si yo sé que solo con el mal tiempo ya voy a llenar media jarra, sé que solo me queda otra media por llenar porque eso solo ya me ha puesto muy nervioso. Y eso lo tengo que saber, tengo que ser conocedor de esa realidad. ¿Cómo hacemos para aliviar la jarra? Pues como os decía antes, primero tomando conciencia para poder tomar medida y segundo, trabajando a partir de la sobrecompensación. Si estas cosas me ponen muy nervioso y yo noto que la jarra está llena ya casi o prácticamente llena, para ayudarme a aliviarla, lo que voy a hacer es poner otro tipo de cosas que me relajen y que me alivien la tensión emocional que siento. Y para ello, lo mismo que os decía antes, tengo que ser muy consciente de qué cosas son las que a mí me relajan y qué cosas son las que a mí me aportan estabilidad y me devuelven a la calma. Cada uno de nosotros somos diferentes y a algunos le va a ayudar muchísimo ir a la naturaleza y a otros otras cosas. Durante este tiempo de confinamiento, pues lo mismo, como hemos dicho que hay una tendencia a estar más nerviosos y más ansiosos, como es totalmente normal y comprensible, vamos a tener que tener ese recurso de las herramientas muy a la mano y vamos a necesitar saber qué cosas en casa me hacen a mí estar bien y ayudarme a relajarme. No lo sé, la cocina, no sé si estáis comentando los papás qué cosas son las que os relajan, el juego, la lectura, tener un espacio para mí para el deporte, ver películas, una serie que me encanta. No lo sé, pues todo este registro de respuestas los tengo que tener porque cuando yo sepa que mi jarra se está llenando de más, voy a tener que necesariamente recurrir a ellos para vaciarlo. Y quería, porque veo que nos han pasado los 40 minutos, para terminar, deciros que la educación se entiende como crecimiento y que empieza el día que nacemos y termina el día que morimos. Qué bonito sería, a medida que vamos educando a nuestros hijos, aprovechar para seguir creciendo nosotros.
Vamos a establecer ahora, si te parece, Borja, el turno de preguntas para que comentéis cualquier cosa que tengáis, inquietudes, dudas, lo que os ha transmitido, cualquier cosa que queráis. Pues muy bien, Alba, muchas gracias por tu exposición, esta parte teórica. De hecho, no sé si estabas siguiendo el chat, pero estaban respondiendo a lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a rescatar, mientras alguien se anima para hacer alguna pregunta, porque ya es vuestro momento, a través del chat o levantando la mano. Tenéis un botoncito ahí abajo que es para levantar la mano y yo os iré dando turno de palabra para que lo podáis formular. ¿Eh? Por ejemplo, yo no sé, Leo Aznar, estoy viendo ahí que... No, había abierto el micro, pero se ha marchado. Bueno, por ejemplo, decía Tinuf, ¿no? Por rescatar algunas, pues dice, tener que repetir 20 veces las cosas para que mis hijos lo hagan, ¿no? Un poco al hilo de lo que estabas contando ahora, ¿no? Peque Peneque dice, yo igual, pero con los alumnos, ¿no? De ser profesora. Eh, por ejemplo, Ramón dice, bueno, nos da la enhorabuena. Ah, no, Ramón se marchaba, nos ha dado la enhorabuena y se ha ido. En fin, la gente iba aquí como respondiendo en el chat, míralo. ¿Hay alguien que quiera lanzar su primera pregunta? Sí, Mariluz. Vale. sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariluz? Adelante, cuando Buenas tardes, quieras. Mariluz. Buenas tardes, pues nada, yo la duda que me asalta en todo esto, bueno, que voy conociendo un poquito lo que es la disciplina positiva desde hace tiempo, soy madre y maestra de un colegio de niños de infantil y bueno, no tanto enfocado a lo mejor a mis alumnos, que quizás tenga más paciencia con ellos que con mis hijos. A mí lo que me ha preocupado, es verdad, antes de conocer este tipo de disciplina es si la ausencia del no, que ya me ha quedado claro que un no de vez en cuando sí bueno, es conveniente en ciertos momentos, pero me preocupa que la ausencia del no sea contraproducente a que los niños luego no sepan discernir entre el sí y el no cuando ellos mismos tengan que decir no a algún momento de su vida en el que lo requiera. Entonces me preocupa un poco cuando el no, sí, cuando... No sé si me he explicado. Sí, muy Gracias. bien. Mariluz, pues muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, es totalmente cierto lo que dices, por eso lo que decíamos es que el no lo aplicamos a contagotas en muy poquitas circunstancias, cuando vemos que el niño está corriendo peligro y tú luego, si lo que te preocupa es eso, lo puedes retomar. Me refiero a si es peligroso y en ese momento has aplicado un no, luego puedes retomar esa circunstancia a partir de la sobrecompensación que decíamos y podemos volverla a vivir. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Imagínate que el niño está saltando en el sofá y que tú piensas, madre mía, que este niño se va a caer. Pues en este momento vamos a decirle no y bajarlo del sofá porque lo que tenemos es miedo de que caiga, pero le vamos a hacer otra propuesta de alternativa porque en verdad el no saltar en el sofá es una conducta que es natural. Es decir, los niños cuando saltan en cualquier sitio, y más si es un sofá que es blandito, lo que están haciendo es ejercitando su motricidad gruesa, o sea que estupendo. Pero claro, nuestras normas sociales nos llevan a pensar que no se puede saltar en el sofá porque además es peligroso. Entonces lo que hacemos es acompañarles a algo que sea menos peligroso pero que sí que esté permitido. Es decir, si en ese momento tienes que parar esa conducta porque te está pareciendo que es peligrosa, dale una salida, dale un escape o retómalo luego. Es decir, le puedes decir, vamos a saltar aquí en este otro sitio adecuado, o si te gusta saltar, vamos a comprar incluso una colchoneta para poder saltar en los lugares que sí sean adecuados, o puede retomar esa misma conversación después y hacer lo que llamamos de las preguntas curiosas. Es decir, vamos a preguntarle por qué cree él que no es bueno saltar o qué cree que puede pensar si saltamos en el sofá o se le ocurren otros sitios donde pueda saltar. Siempre que te preocupe esa pregunta de si estás diciendo un no muy drástico, retómalo luego y trabájalo luego. No sé si he Estupendo, respondido muchas tu gracias. pregunta. Tomo nota, sí, sí, estupendo. Vamos, yo creo que es eso, es moldear un poco la conducta en ese momento y luego hacerle recapacitar, que bueno, es Perfecto. gestionar, ahí entra la gestión de emociones también. Entonces, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. Gracias, Mariluz. Bueno, pues tenemos otra pregunta bueno, aquí la veo como Tinuf. Si me escuchas, estaba ahora justo chateando contigo. Dale al botoncito del micro y cuando quieras, lanza la pregunta. Si tienes algún problema, voy a ver si te ayudo yo. Mira, te lo voy a reiniciar yo el audio, ¿vale? A ver, habla, Tinuf. Hola, Sí, ya te escuchamos. hola, buenas tardes. Hola, A ver, buenas tardes.
Gracias, porque la verdad que en estos días de confinamiento a mí me está resultando, no soy madre trabajadora, o sea que me dedico de pleno a mis hijos, pero sí que es verdad que me desborda, llevo como una semana o así, me está desbordando muchísimo el tema de mis hijos, y los míos son de los buenos. No puedo decir que sean de los que se alteran mucho ni nada. Bueno, lo que escribí antes en el chat es una cosa que a mí me lleva siempre por la calle de la amargura. Es que te digo Sí. entrecortado, no sé si... ¿Ahora mejor? Ahora mejor, sí. Pues nada, lo que quería saber, nada, comentaba que yo soy, en este momento no estoy trabajando, entonces me dedico plenamente a cuidar. Ujú. Entonces, pero en estos días de confinamiento sí que es verdad que la última semana ya, creo que los días ya están empezando a pesar. Lo que tú explicabas anteriormente era que la jarra estaba llena. No, tengo 3 jarras ya guardadas en el armario. Entonces, esto me desconcierta mucho porque yo creo que no lo estoy haciendo bien, porque tengo muy poca paciencia y porque niños a intentar, no sé, me da la sensación que solo reaccionan si le pegan un grito. Claro, Ujú. llega un momento del día que no te apetece ni quitar. No sé si se está, no sé si se está entendiendo muy bien. La verdad te estamos escuchando muy entrecortada. Se va, se viene la voz. Perdón, pues lo escribo. Sí, bueno, si quieres Sí, plantea la pregunta, sí, por escrito. Disculpad, es que hay un momento que ya no estábamos entendiendo bien lo que nos querías plantear. Le damos unos segundos a Tino. Si me permitís la sugerencia. Sí, Luis, adelante. Sí, digo, pues nada, si a alguien no se le oye bien, lo mejor que puede hacer es apagar su cámara. Ah, pues se agradece la sugerencia, Luis. gracias. Tinuf, no sé si has escuchado lo que nos ha dicho Luis. Si quieres intentar apagar tu cámara, si no, te lo puedo hacer yo. Espera un segundito. Perfecto. Te voy a apagar la cámara. Vamos a Sin cámara y ver. con micrófono a lo mejor lo oímos mejor. Eso es. Inténtalo ahora. Ya no te vemos, Tinuf, pero intenta hablar ahora. ¿Ahora se me oye mejor? Parece Ujú. que sí. Sí. Nada, lo que he comentado, me da la sensación que mis hijos solo reaccionan, a pesar de que lo intenté 15 veces antes, con la voz cálida, con cariño, y solo reaccionan y hacen lo que les pide, por ejemplo, irse a la ducha, cualquier tema, cuando les grito. Y a mí eso me agota. Quería si me podría Tinuf, dar algo. bueno, se te seguía, se te seguía escuchando mal. No sé, debe ser la conexión. Sin embargo, Vale. bueno, Sí. ¿Te ella, ha dado ella tiempo a escribir? sí, lo ha escrito. Ella dice, su duda es porque los niños solo reaccionan cuando les gritas, si mucho tiempo antes has intentado no hacerlo e intentar que lo hagan, ¿vale? Ese es un poco el planteamiento. Ujú. Vale, había escuchado antes la primera parte que estabas comentando que ahora en este momento no estás trabajando, ¿no? Entonces estás dedicándote por entero a los hijos, que crees que tenías 3 jarras llenas y que no sabías si lo estabas haciendo suficientemente bien, ¿no? Pues primero que nada darte la enhorabuena y decirte que estoy segura de que sí. ¿Por qué? Porque una persona que se dedica por entero a sus hijos y que a día de hoy, que son las 6:55, está aquí haciendo un taller de formación, desde luego que se preocupa por la educación de sus hijos y desde luego que lo está haciendo lo mejor que puede. Aunque en algún día hayamos chillado un poquito de más, eso no me importa tanto, ¿vale? Ahora, a la hora de trabajar la conducta de los niños, sí que es verdad que si ellos se han acostumbrado al grito, luego lo que tenemos que hacer, hemos entrado como en el rómulo que decíamos antes, tenemos que ponernos a trabajar para romper ese patrón, pensando, acordaros que al principio hemos dicho que nos vamos a focalizar en aquello que queremos conseguir. Intentemos no centrar en lo máximo posible en aquello que hasta ahora no estamos consiguiendo, porque eso da igual, o en aquello que no hemos conseguido en el pasado, porque eso no importa. Lo que nosotros queremos y allá donde tenemos que focalizar todo nuestro esfuerzo es hacia cómo romper ese patrón. Entonces yo te recomiendo que dediques un tiempo a pensar cómo puedes romper ese patrón. Estoy segura de que tienes las herramientas adecuadas y tú las verás más claramente en el momento en el que te quites ese sentimiento de incertidumbre, ¿lo estaré o no lo estaré haciendo bien? Y aplicar constancia.
Luego es también muy importante a la hora que vayamos a aplicar un cambio con los niños que se lo hagamos saber. Va a ser importante cuando tú estés decidida de que vas a tomar un cambio y de que quieres tomar las riendas porque sabes que va a ser lo mejor para ellos y porque estás haciéndolo lo mejor que puedes, estoy segura y convencida de ello, se lo puedes explicar, es decir, les vas a decir que va a haber un cambio y que a partir de ahora esas van a hacer las consecuencias. Evidentemente eso no va a hacer que ellos cambien, pero sí que va a preparar el terreno a que estén más receptivos a el hecho de que ahora vamos a empezar a actuar nosotros de otra manera. Y luego ser conscientes y consistentes en esa nueva manera de intervenir que tú a partir de ahora eliges y escoges que quieres poner en práctica. Muy bien, Alba, y gracias, Tinuf. Voy a ir interviniendo ya porque se nos están empezando a acumular preguntas y además me alegra que se haya animado la cosa. Así que vamos a ver. Tenía aquí una de Sheila que se me acaba de ir. Se me acaba de ir la pregunta. Un segundito, dadme un minuto, por favor. Aquí. Sheila, que era la primera que decía, dice que, bueno, que le está gustando el webinar, por cierto, Alba, así que enhorabuena. Dice que en su caso tiende a chillar, pero que no sabe cómo solucionar y explicar a un bebé de 10 meses que no muerda, que se va a caer, en fin. Sí, es complejo, ¿vale? Entonces, por eso os decía que lo primero que tenemos que hacer para estar bien preparados es autocuidarnos a nosotros y estar con la jarra lo más vacía posible. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir estar firmes. Los niños van a seguir mucho. Si tú le dices un no, pero ese no, tú no estás firmemente convencido, si no me lo creo yo, el niño tampoco se lo va a creer. Por eso, sobre todo cuando los niños son tan pequeñitos, es muy importante que yo me crea realmente que ese no chillar o no morder es muy importante que él lo aprenda y que lo interiorice. Y sobre todo lo que voy a hacer es trabajarlo desde la calma. Si en alguna vez ha pasado que ha habido un mordisco, yo paro la conducta, pero tampoco, porque muchas veces sucede que el hecho de que le prestemos mucha atención lo que hace es que se fije esa conducta. Entonces, en vez de focalizarnos en lo que no, vamos a distraerle hacia lo que sí. Con 1 añito y medio, pues todavía no puede razonar. Es lo que decíamos antes del cerebro del cocodrilo. Cuando esté muy enfadado, lo que va a tender es a morder, porque ese es el recurso que conoce. Lo que podemos hacer es enseñarle otros recursos para gestionar su rabia. Por ejemplo, cuando estés muy enfadado, ¿vale? Puedes venir aquí a mi lado y vamos a pintar, porque eso es como una descarga física que a los niños les viene muy bien, ¿vale? Vamos a hacer así como rayajos en el boli y yo le ofrezco esa alternativa a ese control de gestión emocional que él no sabe gestionar hasta el momento o dar pues una patada a algún sitio que sea muy blandito, pero siempre en tu compañía y asegurándonos de estar cerca de él hasta que vuelva a retomar la calma. Y esto es lo que tenemos que ir practicando para que él tenga otras alternativas de solucionar ese conflicto que hasta ahora no sabe cómo dar cabida más que, como hemos dicho, atacando o huyendo, que es algo normal a esta edad. Muy bien, turno de Juanjo. Voy a ir leyendo su pregunta, pero si, Juanjo, tú lo prefieres y nos escuchas, puedes hablar también, ¿eh? Juanjo dice que le gustaría preguntar si hay una edad mínima recomendada para emplear la educación positiva, entendido que es una forma más compleja en educación. Si hay una edad mínima, no, para nada. O sea, desde que nacemos. Desde que nacemos, evidentemente, cuando un bebé está llorando, entendemos que no le vamos a marcar la norma y si llora a las 7, le voy a decir, jolín, justo vas a llorar ahora que estoy yo tan cansado con este dolor de cabeza. Ahí no vamos a marcar normas y límites, pero sí que vamos a preparar el terreno. Y acordaros que preparar el terreno significaba ayudar a acompañar desde la heterorregulación hasta la autorregulación emocional. Es decir, todo aquello que hagamos que le ayude a autogestionar sus emociones, luego nos va a facilitar el camino a la hora de establecer normas y límites cuando él vaya estando más receptivo a que las podamos aplicar. Pero desde luego que sí, que con los bebés es muchísimo mejor siempre parar desde la regulación emocional que desde el grito. Más preguntas. Ana G. Lo mismo, si en algún momento quieres, puedes conectar tu micro y lanzar la pregunta. Dice que Ana dice que ha hecho algún taller de disciplina positiva, incluso para aplicarlo entre hermanos, pero sigue sin saber cómo gestionar las peleas y que se estén chinchando a todas horas. ¿Le podrías dar alguna pauta para no acabar siempre enfadada o separándoles en 2 cuartos? Gracias. Vale, cuando les separamos en 2 cuartos es porque ya hemos intervenido nosotros poniendo la solución. Entonces, en este caso, cuando los niños se pelean,
tenemos que, como os he dicho antes, ver cuál es la base. A veces la base simplemente es el aburrimiento. Entonces lo que están haciendo es jugando y no quieren pegarse, no quieren hacerse daño. De hecho, cuando están jugando y llegan a hacerse daño y el otro empieza a llorar, se quedan así como medio paralizados porque su objetivo no era el dañar al otro. O sea, no hay un objetivo de te tengo mucha rabia y te voy a hacer daño. Hay un objetivo de estamos jugando, pero se nos ha ido de las manos. Por eso tenemos que entender y atender esa conducta y devolverles a los niños el hecho de que sabemos y entendemos que no querían hacerse daño, pero que si juegan de esa manera, pues puede que se lo hagan. Por eso vamos a enseñarles, como comentaba antes, otras maneras de jugar que no sean, digamos, con una intensidad tan alta en la que se puedan dañar, pero partiendo de la base de que ellos no quieren dañarse, de que a veces es la propia convivencia la que hace que en el juego se terminen dañando. A no ser que haya otra variable que esté interfiriendo, como decía antes, si vámonos siempre a la base del iceberg, es lo que tienes que indagar tú. Y si ves que tú sola no puedes, hay muchos sitios a los que puedes acudir donde te pueden ayudar a ver cuál es la base del comportamiento. Si hay unos celos, si es que los hubiera, pues entonces tenemos que empezar a trabajar con los celos, porque va a ser eso lo que va a hacer que termine esa conducta de pegarse. Y si hubiera sido, que también puede ser y sucede a veces, simplemente que se ha establecido el patrón de que juegan de esa manera, entran en Rómulo y no saben jugar de otra, pues simplemente o poco a poco enseñándoles otros juegos y otras maneras de jugar que sean menos agresivas, pues se va a solventar el problema. Ujú. Vale, Carmen María también bueno, apuntaba que para ella lo más complicado como madre es abordar los cambios hormonales de su hija adolescente. Uh-huh. No sé si para esta cuestión también puedes aportar alguna indicación, Sí. alguna pauta. Adelante. Que el resto de las madres y padres que estén lidiando con hijos adolescentes la van a entender perfectísimamente, porque ciertamente es así, que ellos están muy desbordados y además tienen que lidiar con el hecho de que se quieren separar, no están preparados para separarse de la familia, entonces esa dualidad entre me quiero ir pero te has alejado de mí, entonces sí que es verdad que es cierto y es complicado. Hay mucha paciencia y entender sobre todo que la adolescencia es... digamos, una enfermedad que se cura, ¿eh? Y digo una enfermedad riéndome un poco de esto porque en verdad es una época apasionante de aprendizaje y de descubrimiento que es muy bonita. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos que tener los papás y las mamás muchísima paciencia porque la parte de regulación emocional está bastante alteradilla. Sí. Vale, voy a incluir un comentario que hace Inmaculada y además, bueno, si nos escuchas Inmaculada, pues es tu momento, es tu tiempo. Ella dice que tiene un adolescente, cuando hablamos de estudios ya tiene la jarra llena. Cree que es perezoso, pero al mismo tiempo que no se valora, que cree que no llegará y por eso no se esfuerza. Ella intenta motivarle, pero termina chillando. Cierto es que ella, a su edad, dice que tenía la estrategia contraria a la suya, es decir, se esforzaba y no tiraba la toalla. En fin, esto es lo que nos apunta Inmaculada. Sí, hay muchas veces estamos partiendo de una perspectiva, es lo que os decía antes. ¿Os acordáis de cuando os he puesto la imagen de el niño, el bolígrafo este azul que pensábamos que había rayado e incluso nos estaba mintiendo? Pues aquí puede que pase un poco lo mismo en el sentido de que no debemos de partir desde la perspectiva previa de que el niño ya ha tirado la toalla mientras que yo no lo hacía así. Me hubiera gustado que él lo hiciera como lo hacía yo, porque entonces ya hemos clasificado, ¿no? Nos tenemos que focalizar más hacia, como os decía antes, hacia la solución, hacia cómo puedo hacer yo. La pregunta sería, ¿qué cosas puedo hacer yo para que él se sienta más competente en estos aspectos en los que ahora no se lo siente? O tal vez no se deba de sentir competente en esos otros aspectos. Vamos a ayudarle a buscar en qué otros aspectos se siente competente, porque al final el sentimiento de competencia a veces hay que trabajarlo como de pasito a paso, de peldaño a peldaño. Vamos a empezar por algo por lo que él se sienta muy, muy, muy competente, vamos a reforzar esa parte y luego poco a poco vamos a ir añadiendo o incrementando esas habilidades que él pueda tener. Ahí es paciencia, constancia y acompañamiento. Vale, tenemos ahora a dos Seilas en espera, ¿vale? La primera, voy a leer su comentario, es Seila del Río, y a continuación le voy a dar paso a Seila, que acaba de levantar la mano, ¿vale? Si me estáis escuchando. Bien, primero, la de Seila del Río dice que tiene un niño de 2 años y medio, ella es madre soltera, y al estar sola con él, pues tira todo por el suelo cuando no le hace caso, cuando no le hace caso ella. A veces incluso le pega cuando se enfada. Alguna vez le ha mandado a sentarse en la habitación 1 minuto, aunque sabe que no es lo oportuno. A ver, las disciplinas
premios y castigos, hubo muchísimo tiempo en la que estuvo, digamos, a la orden del día, ¿no? Fue como un proceso porque al final acordaros que siempre como seres humanos vamos mejorando nuestras técnicas y adaptando nuestras técnicas a la sociedad. Entonces, si es profesora de educación infantil, imagino que tendrá muy interiorizadas las técnicas que se utilizaban antes, que eran las de reforzar la conducta positiva e ignorar las conductas negativas. Entonces, para ella va a ser un trabajo un poco más difícil el hecho de tener que desmontar estas estructuras previas y poder empezar a trabajar con las otras estructuras. Si en un momento determinado, porque estamos cansados, ponemos la silla de pensar, pues no pasa nada, ¿vale? Lo más importante de todo es que tú seas consciente de que hay otras herramientas que te pueden ayudar más en este caso a que acompañar al niño a que deje de tirar los objetos, en este caso. Pero también hay que entender que es una etapa en la que esto es normal, ¿vale? Y entender que es normal nos ayudará en ese momento a estar más tranquilos y no fijar ese patrón, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros en ese momento cedemos, porque el niño está muy sobrepasado, yo me siento juzgada y lo que hago es decir, mira, para terminar con esto, que haga lo que le dé la gana, lo que estoy haciendo es enseñarle al niño de una manera indirecta a que eso es una estrategia adecuada para conseguir el objetivo que quiere. Y no es que el niño lo haya aprendido porque sea malo, es que el niño lo aprende porque al final los niños son grandes aprendices, aprenden de su entorno y de su ambiente qué cosas les funcionan y qué cosas no. Por eso es muy importante que para acompañarle a la calma, primero entiendas que eso es normal y segundo, no te preocupes si en algún momento aplicas la silla de pensar o otra cosa que no te llega a llenar o a gustar tanto, ¿vale? No nos detenemos en lo que hemos hecho o no nos gusta tanto de lo que hemos hecho, vamos a ir hacia adelante. ¿Qué cosas? Vamos a enfocarnos sobre todo hacia qué cosas, siendo profesora de educación infantil seguro que tiene muchísimos recursos, hay que romper ese patrón y de repente aparecerán de manera clara, qué cosas podemos hacer para ayudarle a conseguir la calma. Estoy segura de que puede, tiene recursos para hacerlo. Seguimos, SB3340PI, bueno, dice, yo quería señalar que solemos escuchar muchas veces hablar de normas, límites y sobre todo de consecuencias. Su opinión es que los adultos, tanto padres como profesores, tendemos a darles consecuencias que muchas veces son arbitrarias y fruto de nuestro estado emocional en ese momento. Te lanzo la pregunta, ¿no crees que sería mejor que esas consecuencias sean siempre naturales? Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta. Desde luego que cuando más naturales sean esas consecuencias y más en relación estén a la falta cometida, mucho más sentido va a tener todo, ¿vale? Porque va a haber un aprendizaje que va a ser muchísimo más directo. Entonces, si por ejemplo en esos momentos que comentabais antes de discusión con el hermano se rompe un juguete, dependiendo de la edad que tenga el niño, una de las consecuencias que eso se puede pactar puede ser o que el niño le dé uno de sus juguetes al otro hermano o que intenten reparar el juguete o si es adolescente y tiene pues su dinero, pues que le compre un juguete al hermano. Entonces sí, siempre que vaya en relación a aquella falta cometida, pues muchísimo mejor. Estupendo. Muy bien. Alba, pues seguimos con la siguiente que estábamos aquí respondiendo. Vamos a ver una pregunta. Bien, Mariluz dice que usa varias sesiones de relajación con sus alumnos. La ranita y la nube se encuentran en YouTube y a sus alumnos les encanta. También trabaja mucho desde lo sensorial. La estimulación sensorial es fundamental en la etapa de infantil. Dice bueno, se refería a Ana, que había intervenido también antes, que le comprende porque le pasa lo mismo, es lo que peor lleva, porque también en su caso son mellizos, es lo que te plantea. Sí, muy bien. Efectivamente, si son mellizos, pues es doble trabajo y sobre todo a nosotros nos va a coger doble cansados. Acordaros que cuando tengamos la jarra más llena, más difícil va a ser para nosotros hacer frente a ese tipo de conductas que desde lo racional sabemos que son normativas, pero que incluso a nosotros, antes había otra pregunta que preguntaba, ¿hasta cuándo se nos desarrolla el cerebro este primitivo? ¿No? Ya os he dicho que hay como estudios que dicen que hasta incluso los 30 y en algún momento a nosotros perfectamente se nos puede desbordar. Y eso no importa tanto como el hecho de que yo tome conciencia de ello y pueda, pues eso, poner un remedio para poquito a poquito aliviar esa jarra, ¿no? Que tú ya lo estás poniendo por lo que dices, tus alumnos practican relajación, tú imagino que también la practicarás y eso puede venir muy bien para aquel al que le venga bien. Es decir, acordaros que os he dicho que al final no tengo que copiar lo que a los otros les relajan, tengo que autoconocerme y saber qué cosas me relajan a mí, porque lo que me relaja a mí no va a hacer lo mismo que lo que le relaje a Borja. Cada uno vamos a tener unas cosas diferentes y unos mecanismos diferentes que nos van a llevar hacia la calma. Tengo que descubrir e indagar cuáles son los míos y en momentos de
de jarra medio llena, pues ponerme a ello. Cuantos más tenga, muchísimo mejor siempre. Laura pregunta que hasta qué edad estaría presente ese cerebro primitivo. Eso es lo que os estaba comentando antes, ¿vale? El cerebro primitivo, aquí los estudios no son concluyentes en ese sentido y hay diversidad de opiniones. Entonces, digamos que cuando hasta los 30 años hay estudios que apuntan que el cerebro todavía no está desarrollado del todo, pero cada caso es diferente. De hecho, seguro que vosotros conoceréis adolescentes o jóvenes de 20, 25 y 30 años que son capaces de regularse perfectamente y conoceréis a gente que tiene 40 y 50 años que por cualquier cosa, boom, estalla, ataca, se siente herido y huye o se queda bloqueado, ¿vale? Entonces no hay, como somos seres humanos y somos diversos, digamos que no podemos hablar de una etapa específica en la que sea igual para todos. Muy bien. Doy paso ahora a Noemí Viñas. Si nos escucha Noemí, también es tu momento. Y ahora vamos contigo, Marta, que he visto que has levantado la mano. Bueno, antes Noemí dice que le ha gustado la conferencia. Gracias, Noemí. Dice que tiene una niña de 9 años a la que intenta decirle las cosas con calma, explicándoselas. Pero muchas veces no hace caso. Reacciona cuando su padre interviene con un tono más seco. ¿Algún consejo para ella? Sí, a ver, en este caso, pues cuando los niños se acostumbran a que para tener que obedecer hace falta que entre ese tono más seco, más firme, ¿vale? Que no sabemos cómo será, pues digamos que han aprendido ese patrón, es lo que decíamos antes, ya han aprendido el patrón de cuándo yo tengo que obedecer. Los niños son grandes aprendices. ¿Cuándo tengo que obedecer? Cuando interviene el papá y me dice se ha acabado, ahora toca recoger. Y entonces cuando digo, vale, sí, ahora toca, ¿no? Soy yo, el que soy el adulto, soy yo el que tiene que romper el patrón. Y si yo detecto que me gustaría ser más firme en la manera de decir las cosas, pero sin llegar a ser autoritario, tengo que empezar a trabajar mi firmeza, que es lo que os decía antes. Y no hace falta que sea el papá el que intervenga para decir firmemente no. Tal vez voy a poder ser yo la que va a empezar a trabajar desde el no. Necesitamos romper ese patrón que se ha establecido. Muy bien. Marta, si nos escuchas que has levantado la mano, acciona Sí, el micro. aquí Adelante. estoy. ¿Me escucháis, no? Sí. Sí. Hola, Hola, Marta, Alba. sí. Bueno, encantada, me ha gustado mucho cómo has ejemplificado todo. La Muchas verdad es que ha gracias. sido muy didáctico, me ha gustado mucho. Bueno, yo me dedico a la educación, tengo una escuelita infantil, pero la verdad es que la pregunta más que enfocada a eso iba a qué te parecía a ti lo que están haciendo algunos colegios con las clases online para niños de infantil. Me encuentro con papás que tienen muchos problemas porque, claro, o sea, hacer una clase online en la que se están viendo todos a través de una pantalla, donde no pueden interactuar en su medio normal, como es el contacto que necesitan tanto los niños físico, pues hay niños pues que no quieren, que se niegan, que se enfadan, que lloran. Entonces, bueno, yo es que estoy viendo que nos estamos, no sé, bajo mi perspectiva, volviendo un poco locos, ¿no? Con las clases online, sobre todo en tan pequeños. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que digamos que esta pandemia nos ha pillado a todos sin herramientas y estamos como un poco pues improvisando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a los niños sin poder estar físicamente? La única herramienta que tenemos en este momento es el acercarnos online. Entonces se nos ocurre el hecho de poder trabajar online aun siendo conscientes de que no es la mejor herramienta, sabiendo que es la única herramienta que podemos tener en este momento. Por eso, por ejemplo, a todos los padres que habéis estado hoy es tan importante, igual que en las escuelitas infantiles lo es tan importante, el que podáis trabajar con los papás y con las mamás, porque al final los que van a estar en contacto con ellos y ayudarles a sobrellevar el hecho de tener que estar, por ejemplo, tanto tiempo en casa, que a los niños se les hace pesado, vais a ser los maestros. Entonces, poner un tiempo en el que ellos se puedan ver a través de la pantalla, pues sí, puede resultar durante un tiempo pues, atractivo, pero momentáneamente después ya pierde su sentido de ser. Pero hasta ahora es el único recurso que tenemos, o sea, esto será momentáneo. Gracias. A ti, gracias. Gracias, Marta. Mira, hay una cuestión que parece que se ha ido repitiendo, entonces hay algunas que las voy a empezar a aglutinar, porque además ya estamos un poco fuera de tiempo. Bueno, yo no tengo prisa, pero entiendo que todos tendremos cosas que hacer, a pesar de estar en casa. Bueno, es un poco al hilo de lo que habías comentado con Ana G, ¿no? Que estabais hablando, bueno, pues de pautas para no acabar siempre enfadados, separándose en 2 cuartos, etcétera, ¿no? Entonces preguntaba, y hay varias personas que han apostillado lo mismo, ¿y si es por celos? O sea, ¿cómo actuar cuando esto sucede por celos? ¿Cómo intervenir? Vale, si detecto que realmente hay una cuestión de celos, entonces lo que tengo que hacer es
muchas veces somos reticentes a hablar directamente y a veces se puede hablar directamente. Entonces, ¿tú cuánto sientes que te quiere mamá a ti? Y vamos a poner un número que es algo como muy gráfico o incluso dibujar pues una línea. ¿Y cuánto quieres que quiere a tu hermano? Y vamos a dibujar otra línea y vamos a abordar el tema abiertamente y sin tapujos, porque a partir de ahí lo podemos, digamos, que trabajar. ¿Y por qué crees eso? ¿Qué cosas te hacen pensar a ti el hecho de que a tu hermano yo le pueda querer más que a ti? ¿Qué cosas te gustaría que hiciera yo para sentirte más cercano o para que sintieras más cercano a mamá o a papá? Y vamos a hacer como una lista de pequeñas cosas y si el niño o la niña en ese momento lo necesita, pues vamos a establecer pequeños espacios de tiempo para compartir actividades con él o con ella. Y eso lo que va a hacer es que él se sienta entendido y atendido, ¿vale? Entonces vamos a desmontar su idea de que quiere más al hermano atendiéndolo, porque lo que requiere en este momento va a ser esa atención. Ujú. Vale, muy bien. Peque Peneque dice si un poco al hilo de los diferentes problemas con los que uno se puede encontrar para afrontar esas situaciones de conflicto, ¿no? Dice, si por ejemplo fuera la falta de motivación, es decir, ¿cómo se les podría motivar, por ejemplo, para que estudien? Vale. Normalmente cuando uno está desmotivado es porque se siente incompetente, es decir, porque siente que no hace bien esa labor, porque está acostumbrado a que otro la haga por él. ¿Qué tenemos que hacer para que alguien se sienta competente? Ayudarle a que se sienta valorado, a gusto y a que se sienta digamos que controla esa tarea. Entonces lo que podemos hacer es acompañarle de una manera muy paciente, porque recordar que cuando uno está desmotivado muchas veces parte de que durante mucho tiempo sostenido en el tiempo ha experimentado emociones desagradables hacia esa acción. Si es por ejemplo hacia los estudios, pues hay ahí una larga lista, un largo recorrido de exámenes que ha tenido que afrontar, que a lo mejor no estaba preparado para afrontar porque su capacidad de tolerancia a la frustración no era tan grande, o no sabemos si ha tenido que afrontar alguna experiencia desagradable en clase. Entonces, para poder desmontar eso, acordaros que siempre utilizamos como la sobrecompensación. Vamos a ver qué cosas se le dan bien, vamos a acompañarle en un entorno en el que se sienta cómodo y se sienta a gusto y vamos a ayudarle a explorar ese ámbito, pero partiendo siempre de su zona previa de confort, de su zona en la que él se siente a gusto y se siente seguro. ¿Por qué? Porque si yo me siento seguro es como si yo empiezo a hacer un deporte y el primer día me caigo 80 veces, pero el segundo día no voy a volver. Pero si el primer día me caigo 3, pero 5 veo que no se me da nada, no se me da tan mal y que veo posibilidades de que voy a mejorar en este arte, es posible que al día siguiente, pues sí, siga practicando. Y al final, a base de practicar y practicar es como vamos a conseguir los resultados. Necesitamos motivarle para que siga practicando y pueda él solo ir poco a poco sintiéndose más cómodo en ese arte, en este caso estudiando. Seguimos con la pregunta de Silvi y lo mismo, puedes hablar cuando quieras si lo crees conveniente. Voy adelantando lo que escribe. Ella es profesora de infantil. Siempre tiene muy en cuenta que cada vez que corrige a un niño intenta siempre darle el refuerzo positivo. Pero es cierto que en el colegio algo que le frustra mucho es cuando les explica las cosas desde la paciencia y el respeto, pero muchas veces ellos no reaccionan hasta que notan un cambio en el tono de su voz. Ese cambio de voz hace que luego no se sienta bien con su manera de educarles, aunque, como comentas, siempre intenta reforzarles positivamente después de esos momentos. Entonces pregunta, ¿cómo lo harías en un aula donde hay niños con todo tipo de personalidades y comportamientos? Muy bien, muchísimas gracias por tu pregunta. Vale, si yo lo que detecto es que cuando yo les hablo eso no les llega, pero que cuando yo les hablo con un tono mucho más elevado sí que les llega, el problema parte o parte del problema empieza en el hecho del tono. Entonces lo que voy a empezar a trabajar es el tono. No voy a elevarlo tanto hasta el punto en que me llegue a sentirme incómoda porque creo que les he chillado demasiado, pero sí que tengo que practicar el tono intermedio de firmeza. Acordaros que hemos dicho que los niños saben a priori si ese no va o no va en serio. Entonces vamos a practicar la firmeza. Y luego lo del refuerzo positivo me parece muy bien, pero recordar que hay como varias maneras de reforzar. Podemos reforzar el final de una conducta, por ejemplo, haciendo alusión a lo que decíamos antes de los exámenes. Podemos reforzarle a un niño diciendo que estoy muy orgullosa porque ha sacado un 7, o podemos reforzarle a un niño diciendo que estoy muy orgullosa porque se ha esforzado. Dependiendo de si yo utilizo un refuerzo u otro, lo que voy a hacer es que la próxima vez él se sienta bien solo si saca el 7, o el resto de veces. Acordaros que decíamos que los modelos operativos internos son aquellas cosas que nosotros interiorizamos y luego nos sirven para interpretar el mundo.
Si yo refuerzo el hecho de que él se haya esforzado, las próximas veces, aunque no saque un 7, si se ha esforzado, va a pensar y a sentir, bueno, yo he hecho todo lo posible y me siento orgulloso conmigo mismo, ¿vale? Por eso es muy importante también hacia dónde enfocamos nosotros ese refuerzo, si hacia el resultado o hacia el proceso. Estupendo, Alba. Pues ya poco a poco estamos terminando, porque además nos hemos pasado ya de hora. Simplemente transmitirte, Alba, que nos están agradeciendo Muchas bueno, gracias pues a todos. por haber sido tan didáctica, que a todos les está ayudando. Por ejemplo, Inmaculada también nos decía que le ha ayudado tu respuesta. Paula nos agradece también. En fin, todos, yo daros las gracias a todos por venir, por nuestra parte, desde luego. Mariluz, por ejemplo, nos da saludos desde Sevilla, nos da la enhorabuena, saludos para Sevilla también. Incluso hay una persona, creo que María Eugenia, que ha venido de las Islas Canarias, se ha equivocado aquí con la hora, no te preocupes, María Eugenia, que lo hemos grabado y os lo voy a pasar. De hecho, aprovecho justo ahora para volver a repetir mi contacto, que os lo estoy dejando en el chat por si lo queréis tomar nota, pero os lo digo aquí. Mi correo es borja@padresycolegios.com, padres y colegios, la i con conjunción.com, para que si necesitáis cualquier cosa os pongáis en contacto conmigo, porque la intención es que yo os voy a enviar, no sé si mañana, en fin, en un par de días, la grabación de este webinario que hemos grabado, a tu pregunta también, María Eugenia, y el material que ha estado utilizando Alba, pues también seguramente os lo podré adjuntar en PDF, en fin, veremos la manera para que también os llegue, ¿vale? Voy a ver si hay alguna pregunta más, más allá de los agradecimientos, que de verdad, agradecidos nosotros por vuestra presencia. Felicidades, también a Ana G, que intervino antes, Carmen, muchas gracias, Peque Peneque también, que le ha ayudado mucho, muchísimas gracias a vosotras. Y me parece que no me salto ninguna pregunta, salvo que Pablo, por ejemplo, así como última conclusión antes de terminar, decía, por ejemplo, que el teléfono también puede ser una tecnología educativa, ¿no? Bueno, en algún momento creo que estabas haciendo referencias a la tecnología, ¿no? Desde Valencia, Luis, gracias. Y gracias por tu aportación con lo de la cámara, el micro. Gracias, Luis. Gracias a ti. El tema de ADSL y la tecnología, pues, en fin, ya sabéis cómo es. Nada más. Así que, Alba, antes de acabar, querías decir algo. Muy bien, Borja, pues sí, muchas gracias. Para terminar, quería contaros, a modo de conclusión, para que la conocierais, la historia del viejo Cherokee, ¿vale? En esta historia del viejo Cherokee cuenta la leyenda que un abuelo le contaba un día a su nieto que había constantemente en el interior de cada una de las personas una batalla entre dos lobos. Uno de estos lobos era el lobo malo, que se alimentaba siempre de la mentira, de la ira, del rencor, de los celos, y otro de estos lobos era el lobo bueno, que se alimentaba de la alegría, de la empatía, de la bondad, del cariño y de todas las cosas buenas que hay en el mundo. Y el niño, que era muy curioso, al igual que lo son todos los niños del mundo, le preguntó a su abuelo y quiso saber cuál de los dos lobos es el que ganaba la batalla. A lo que el viejo Cherokee, su abuelo, le respondió: ganará la batalla el lobo al que tú alimentes. Así que os invito a todos a seguir alimentando al lobo bueno que tenéis dentro y al lobo bueno que tienen vuestros hijos. Muchísimas gracias a todos por la participación y ha sido de verdad un placer. Bueno, yo aquí aprovecho para aplaudir, ya como final, como colofón. Bueno, Alba, pues gracias por tu, en fin, por tu dedicación y por tu tiempo y por haber sido tan didáctica. Yo creo que ha sido muy interesante y de hecho, bueno, a la vista está un poco de los comentarios que nos están llegando y de verdad que muchas gracias por los comentarios que nos dais, ¿no? Aplausos virtuales, Peque Peneque también, manos que nos pone Andrea. Ana, no te preocupes, se le ha cortado el final, se le ha cortado justo este último cuento en el vídeo de YouTube que os vamos a enviar, o lo vais a poder volver a escuchar. Hay personas que incluso nos preguntan que cuándo volvemos a repetir, Alba, para que te vayas preparando porque les ha gustado y podemos repetir. Seguro que... Muchas gracias, cuando queráis. Bueno, yo por mi parte ya nada más, porque ya se nos ha ido el tiempo
bastante. De hecho, gracias por vuestra paciencia, gracias también a todos vosotros por asistir, por haber dedicado vuestro tiempo a, bueno, pues a escucharnos también todo lo que teníamos que contaros, y con la única finalidad de que os haya resultado útil. Si me permitís, simplemente antes de terminar, quiero volver a compartiros la web de Padres y Colegios, simplemente para que la conozcáis si no las conocíais, donde sobre todo aquí, entre sus contenidos, pues muchas de las cosas que ha comentado Alba, o en fin, cuestiones relacionadas con padres y madres que tienen hijos en edad escolar, desde infantil hasta bachillerato, pues pueden resultar de ayuda, de interés, consejos de todo tipo. Y en concreto resalto estas 2 secciones que estrenamos la semana pasada, por la situación que vivimos de confinamiento. Pues bueno, ahí tenéis una serie de tips para el confinamiento en este momento que estamos, y educación emocional para tiempos de crisis, donde es muy importante también, ¿no? El tema de transmitir las emociones, de no, en fin, que no se nos vaya a veces la pinza, ¿no? Nosotros como adultos, y sé que es difícil, ¿no? En fin, ahí podéis leer todo este tipo de cuestiones, ¿eh? Nada más, gracias a todos. Seguiremos haciendo nuevos webinarios gratuitos que os iremos avisando por si os interesan también. Y nada, y que este vídeo de YouTube y el material pues os lo haré llegar a la mayor prontitud posible, ¿de acuerdo? Pues nada más, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.